días. Bueno, preciosas verdades que cantamos al Señor, particularmente esta última, orando, clamando porque el Señor nos hable, podamos escuchar su voz, sabiendo que, como decíamos, cantábamos, ¿no? Su palabra nunca cambiará, permanecerá por toda la eternidad. Así que vamos a orar y a estudiar las Escrituras. Oramos. Padre, queremos agradecerte por tantas verdades que te hemos cantado. Qué precioso, Señor, cantar sobre tu amor en la cruz, sobre el perdón que hay para cualquier pecador que se acerca a ti por medio de Cristo. Qué precioso cantar que la tumba está vacía porque Jesús resucitó de los muertos, porque un día volverá a buscarnos. Ansiamos ese día, el cual puede ser en cualquier momento. Aguardamos, Señor, tu venida, aguardamos cuando este mundo, así como lo conocemos, pase y estemos en cielos nuevos, tierra nueva, viviendo similar a como vivimos, Señor, aquí, pero ya sin pecado, con Cristo reinando en medio nuestro. Anhelamos ese momento, Señor. Y queremos rogarte ahora que tú nos hables. No podemos verte, Señor, pero confiamos en tu palabra, confiamos que este mundo que vemos fue creado por medio de tu palabra y confiamos, Señor, en el poder de tu palabra, que es poderosa para salvar, como cantamos, es poderosa para santificar. Y te pedimos, por favor, que tú la uses ahora en nuestros corazones, que tú nos santifiques y también tú salves a aquellos que están en medio nuestro que no te conocen. Por favor, te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Les invito a ver sus Biblias en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a estudiar del versículo 3 al versículo 5. Así que Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios: Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay temas que nosotros vemos repetidos en las Escrituras, hay temas que se tratan una vez, pero hay temas que no, que se repiten en distintos autores del Nuevo Testamento, escritores del Nuevo Testamento, distintos libros, se trata uno y otra vez. Y uno de esos temas que vemos, por supuesto, la redención desde ya, la cruz desde ya, el perdón que hay en Cristo desde ya, pero uno de los temas que también vemos con muchísima frecuencia es el tema de la falsa doctrina, el tema de la herejía. Casi cada carta que leemos del Nuevo Testamento tiene cuotas, vemos pasajes donde se trata la falsa doctrina. Muchos de manera directa, por ejemplo, Segunda de Pedro, es una carta donde se trata de manera directa la falsa doctrina. Judas, por ejemplo, es una defensa directa a la falsa doctrina. Primera de Juan, pero también otras cartas que tal vez no hablan de manera directa o no es el propósito hablar de la falsa doctrina, pero vemos que aún así se tratan el tema de la falsa doctrina. Un ejemplo es Filipenses. Filipenses no es una defensa contra la falsa doctrina como es Primera de Juan, pero en capítulo 3 vemos que Pablo dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Así que no importa si leemos a Pedro, a Pablo, a Juan, cada
o a Judas, prácticamente a Judas no Iscariote, Judas el medio hermano del Señor, prácticamente cada carta trata el tema de la falsa doctrina. Entonces, si trata tanto, la Biblia trata tanto el tema de la falsa doctrina, creo que es algo que deberíamos prestarle nosotros atención. No deberíamos nosotros caer en el error de que a nosotros no nos va a pasar. Alguien una vez dijo de los argentinos, hablando de cosas malas, dice, los argentinos piensan que nunca nos va a pasar nada malo, y cuando nos pasa piensan que no nos va a volver a pasar. Y es una realidad a veces con respecto a la falsa doctrina, pensamos que no nos va a pasar, pero entonces, ¿por qué Dios inspiró su palabra y nos dejó tantas instrucciones con respecto a la falsa doctrina? ¿Por qué? Un error que podemos cometer nosotros es pensar que por la gracia de Dios hemos comenzado bien, no perfecto, hemos cometido errores. Los que han estado acá desde el principio lo sabrán, pero podemos decir que aún así, tambaleando un poco, hemos comenzado bastante en línea recta, pero eso no significa que terminaremos bien. Iglesias a las cuales se les habla de la falsa doctrina eran iglesias que comenzaron bien. Algunas fueron pastoreadas por el mismo apóstol Pablo. Algunas tuvieron a Timoteo como su pastor. Algunas recibieron cartas directas a ellos. Entonces, ¿por qué pensamos que no nos puede pasar? Ahora, por supuesto, cuando pensamos en la falsa doctrina, esto no debe llevarnos a volvernos paranoicos, porque ese es otro riesgo. Pensar acá que todos dudamos de todos son falsos maestros. No, de ninguna manera. Sino lo que nosotros debemos hacer es estudiar lo que la Biblia nos enseña sobre la falsa doctrina. Eso debemos hacer. No volvernos paranoicos, pero sí Dios nos dejó en muchos lados, y este pasaje es uno, instrucciones para identificar a los falsos maestros. Y eso es lo que hace este texto. Este texto nos va a enseñar a nosotros, este texto te va a enseñar a poder identificar a los falsos maestros. O sea, no podemos decir, fulano es un falso maestro, ¿por qué? Y porque a mí me parece, porque a mí no me gusta. O fulano no es un falso maestro, porque a mí me cae bien. Bueno, eso no es un argumento. Para saber si una persona es o no es un falso maestro, un pastor es o no es un falso pastor, lo que debemos hacer es estudiar qué nos dice la Biblia. Y este texto nos va a dar, o te va a dar dos características para que vos y yo podamos identificar a los falsos maestros. Y la primera característica que nos da este texto para poder identificar a los falsos maestros es que el falso maestro enseña una doctrina que no proviene de la Biblia. Repito, la primera característica que notamos de un falso maestro es que un falso maestro enseña una doctrina que no proviene de la Biblia. Noten conmigo, por favor, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La expresión ahí, si alguno, no es que no había falsa doctrina en Éfeso, y si se llegaba a dar la casualidad de que alguno, no, esa no es la idea del texto, sino la idea del texto es ese si alguno funciona como una afirmación. Los que enseñan falsa doctrina. O sea, sabemos que en Éfeso ya había personas que estaban enseñando falsa doctrina. Eso lo sabemos por capítulo 1, versículo 3, yo se los leo. Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que, escuchen la expresión, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. O sea, ya había personas que enseñaban falsa doctrina, dos de ellos eran Himeneo y Alejandro, según leemos en capítulo 1, versículo 19. Pero había más personas en Éfeso que estaban enseñando falsa doctrina. ¿Y cómo los identificamos? Imagínense, Éfeso era una iglesia que fue fundada por Pablo. Luego de su primer encarcelamiento, Pablo la visita, echa a estas dos personas, Himeneo y Alejandro, y se va y lo deja a Timoteo, y Timoteo tenía que seguir corrigiendo los errores. Ahora imagínense que Timoteo sabía que había falsos maestros, porque para eso Pablo lo deja. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos quiénes son? ¿Cómo sabía Timoteo y cómo sabía la iglesia quiénes
de los que estaban sentados o de los que estaban enseñando eran falsos maestros. ¿Cómo los identificamos? ¿Por su forma de vestir? ¿Por su corte de pelo? ¿Cómo los identificamos? Bueno, Pablo lo dice muy clarito. Por su doctrina. Los identificamos por su doctrina. No por su carisma, no por su elocuencia, no por si es macanudo, si es más serio, si te saluda con una sonrisa. No, eso no importa. Sino por su doctrina, noten. Si alguno enseña otra cosa. Y sabemos, de vuelta, por capítulo 1, Pablo, hago una aclaración acá, Pablo acá en estos versículos, versículo 3, capítulo 6, versículo 3 en adelante, es como que retoma el capítulo 1. Él en el capítulo 1 habló de los falsos maestros, los describió su enseñanza, luego dio un montón de instrucciones en cuanto al culto público, dio instrucciones en cuanto a las características de los líderes de la iglesia, en cuanto a las características de Timoteo, en cuanto a la ofrenda, un montón de cosas. Pero ahora Pablo retoma lo que dejó en capítulo 1, retoma el tema de los falsos maestros. Así cierra su carta. Toda esta porción nos va a hablar de los falsos maestros. Y una característica es que ellos enseñan otro evangelio. Según capítulo 1, versículos 7 en adelante, estos falsos maestros enseñaban una salvación por obediencia a la ley. Eso leemos en capítulo 1, versículo 7 en adelante. Según capítulo 4, versículo 1, estas personas, 1 en adelante, estas personas enseñan una salvación por medio del ascetismo, o sea, por medio de ciertas prácticas rigurosas, vos podés ganarte el favor de Dios, decían estos falsos maestros. Y Pablo dice, no. Si alguno enseña otra cosa, algunas versiones lo traducen como, si alguno enseña una doctrina diferente, es un falso maestro. Ahora, Pablo hace una aclaración acá y aclara qué es otra cosa. O sea, si uno enseña otra cosa, bueno, ¿qué es otra cosa? Porque entre iglesias sanas hay diferencias doctrinales, ¿no? ¿Es así o no? Claro que sí. Por ejemplo, iglesias sanas tienen diferencias en cuanto a la escatología. Escatología es los últimos tiempos, en cuanto a detalle de los últimos tiempos. Todos creemos que el Señor viene, pero ¿cómo viene? ¿En qué momento? ¿Hay tribulación o no hay tribulación? ¿Hay 1000 años o no hay 1000 años? ¿Viene antes o después del milenio? ¿Cómo es esto? Bueno, hay diferencias y no por eso personas que tengan diferencias en esto son falsos maestros. Hay diferencias, por ejemplo, en cuanto a dones. ¿Los dones están todos vigentes o no? Hay diferencias en cuanto a la elección. ¿Cómo es la elección? ¿Cómo es la muerte de Cristo? Bueno, hay distintos puntos de vista. Y diferencias entre esos puntos de vista no divide a un creyente de un falso maestro, por supuesto que no. Sino que cuando Pablo habla acá de una doctrina diferente, está hablando de otro evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Por la expresión que usa en el versículo 3, noten conmigo. Dice, y a la doctrina, o sea, acá Pablo, en versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa, y acá especifica qué es otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo es una referencia al Evangelio. Lo sabemos esto por 1 Tesalonicenses 1:8. Pablo llama al Evangelio en 1 Tesalonicenses 1:8 como las palabras del Señor. Yo se lo leo. Dice, porque partiendo de vosotros, de la iglesia de Tesalónica, ha sido divulgada la palabra del Señor. Igual ha sido divulgado el Evangelio. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. O sea, Pablo a veces usa la expresión, la palabra del Señor, como acá en Tesalonicenses 1:8, 1 Tesalonicenses 1:8, para referirse al Evangelio. En vez de decir Pablo, ha sido divulgado el Evangelio, dice, ha sido divulgado la palabra del Señor. Bueno, acá, en vez de Pablo decir, y no se conforma al Evangelio, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener diferencias en cuanto a puntos, nosotros les llamamos puntos secundarios. Nosotros tenemos una declaración de fe en esta iglesia y hay otras iglesias sanas que difieren de nuestra declaración de fe en puntos secundarios. Y somos hermanos, los amamos, tenemos comunión, pero en cuanto al Evangelio no hay negociación. Si alguien enseña otro Evangelio, es
un falso maestro. Pablo lo dice eso en Gálatas capítulo 1. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, no porque los ángeles del cielo prediquen el evangelio, sino como una hipérbole, si nosotros, y aún un ángel del cielo, como ha pasado en las falsas religiones, predica otro evangelio, sea anatema. Acá no negociamos, dice Pablo. Acá no negociamos. En cuanto a otras cosas, nos amamos, tenemos tolerancia. En cuanto al evangelio, no negociamos. Ahora, cuando pensamos en la falsa doctrina, por lo menos a mí, se me vienen a la mente cosas muy obvias. Hace varios años vi un video de una falsa pastora hablándole a un billete. En una iglesia. Bueno, claro, eso es obvio. Por favor, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso es obvio que es un falso maestro. Un hermano con el cual viajamos para acá me contaba que había un pastor que decía que tenía el don de sanidad y sanaba a la gente golpeándolos. Bueno, no es muy evidente, ¿no? Ni Biblia necesitamos para saber que eso no es de Dios. A veces pasan cosas que son muy obvias, personas que creo que ha pasado en la pandemia, que venden el alcohol, cuando todo el tema del COVID, que venden el alcohol sanador, el alcohol que no te va a agarrar COVID, y uno ve ese ya, lo ve un no creyente que ni conoce la Biblia, ve y dice, este es un chanta. Pero por lo general, la falsa doctrina no viene en ese formato. La falsa doctrina a la cual Pablo ataca no viene en ese formato. Si fuese tan evidente, y bueno, no necesitaríamos tanta instrucción. Si fuese tan evidente, en Éfeso no habría falsa doctrina, a la cual Pablo le acabó de escribir una carta hace 2 años cuando estaba en la cárcel. Sino que la falsa doctrina se mete en las iglesias, tal vez termina germinando en esas cosas absurdas, pero no empieza por ahí. Empieza con cosas sutiles. Y eso pasaba en Éfeso. Según capítulo 1, vamos a verlo, porque voy a citar todo el tiempo capítulo 1 y este que está hablando. Noten conmigo capítulo 1, versículo 7. Por favor, dice, de estos falsos maestros, capítulo 1, versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a, la misma expresión noten, la sana doctrina según el glorioso evangelio. Bendito, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Notamos que estas personas enseñaban salvación por obediencia a la ley. ¿Por qué lo notamos? Porque noten que Pablo dice que la ley es buena, Clara. Es buena la ley, claro que sí. La ley no es mala. El problema es que estas personas las usaban mal. La ley, dice Pablo ahí, no fue dada para que vos, obedeciendo la ley, puedas ser salvo, sino que la ley fue dada para que, primero nos revela el carácter de Dios, por supuesto, pero también la ley nos fue dada para que nosotros al mirarnos en el espejo de la ley, digamos, no, yo estoy al horno, no puedo agradar a Dios, necesito un Salvador. Pero estas personas muy sutilmente, tomaban el propósito de la ley y lo cambiaban. Y enseñaban que la ley fue dada para ganarte el favor de Dios. Y ese pequeño cambio, que no es pequeño, divide un verdadero evangelio de un falso evangelio. Ese, entre comillas, detalle lo cambia todo. La Biblia nos dice muy claramente que la salvación es por gracia. Gracia es un regalo de Dios, no es por obras. La Biblia es muy clara en esto, en que la única manera en la cual una persona puede ser reconciliada con Dios, la única manera en la cual vos puedas entrar al cielo, no es portándote bien, no es viniendo a la iglesia, no es leyendo tu Biblia, no es haciendo buenas obras, como quiera que se definan esas buenas obras, sino que es creyendo en Cristo, creyendo que Él es Dios hecho hombre, que en la cruz murió en lugar del pecador y que resucitó al tercer día y que hoy ofrece salvación gratuita. Y la Biblia dice
que si vos te arrepentís de tus pecados y ponés tu fe en Jesús, no en tus obras, no en leer la Biblia, no en venir a la iglesia, en lo que Él hizo en la cruz, Dios te regala, por eso es por gracia, Dios te regala la vida eterna, no tenés que hacer nada, tenés que arrepentirte y creer en el Señor, en Jesús. Pero, la salvación produce buenas obras. ¿Okay? Eso dice Efesios 2:8-9. 2:8-9 dice que somos salvos no por obras, sino por gracia. Pero ¿qué dice el versículo 10? Efesios 2:10. Para propósito. Una conjunción de propósito. Para buenas obras. Entonces nadie se salva por obras. Pero la evidencia de que una persona es salva es que produce buenas obras. Estos falsos maestros tomaban el resultado y lo hacían el fundamento. Entonces tomaban lo que produce la salvación, buenas obras, y lo hacían el requisito para que vos puedas ser reconciliado con Dios. Y noten de vuelta la sutileza. Ese, entre comillas, detalle divide un verdadero evangelio de un falso evangelio. Jesús es muy claro. Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice el que cree en mí y hace buenas obras. En la cruz Jesús dijo, consumado es. Bueno, si vos le tenés que añadir obras a la salvación, no fue consumado. Él murió en la cruz, ahora vos tenés que hacer tu parte. No. Entonces, la falsa doctrina que había en Éfeso no era adoración a Zeus. No era adoración a Diana. Ellos, ya leemos en el libro de los Hechos 19, habían quemado, porque Éfeso era una ciudad donde se practicaba mucho el ocultismo, y ellos ya habían quemado esos libros. Ellos ya no adoraban a Zeus. Ese no era el problema. No adoraban a Diana. No, ese no era el problema. El problema es que había personas que tomaron el resultado de la salvación y lo hicieron el fundamento. Que había personas que estaban enseñando salvación por obras de manera muy sutil. Y lo mismo pasa hoy en día. Lo mismo. Cuando vos vas a una iglesia y te dicen que tenés que ofrendar para que Dios te ame, ¿qué es eso? Salvación por ofrenda, ¿no? Sería una cosa así. Cuando te dicen que vos tenés que portarte bien para que Dios te ame, ¿qué es eso? Salvación por portarte bien. Pero eso es un falso evangelio. Y pasa lo mismo hoy en día. Cuando nosotros, a veces la falsa doctrina viene de manera sutil. Voy a dar un ejemplo, ya lo he dado en otra ocasión. El evangelio social. El evangelio social lo que dice es que hay que hacer ayuda social. ¿Es bueno hacer ayuda social? Claro que sí, obvio, por supuesto. Claro que sí. ¿Es bueno ayudar a otros en necesidad? Claro que la Biblia lo enseña, por supuesto que sí. Pero eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Nadie se salva porque vos le lleves un pedazo de pan. Hacelo y está bien, pero no es el evangelio, esa es la diferencia, no es el evangelio. Bueno, el evangelio social ha reemplazado el evangelio, el mensaje del evangelio, que lo que acabo de decir, que Jesús es Dios, que murió en lugar del pecador, el mensaje del evangelio por ayuda social. Pero al principio fue muy sutil. Al principio decían, no, nosotros predicamos el evangelio, pero el foco estaba en la ayuda social. Y un día dejaron de predicar el evangelio. Y claro, el problema no es la ayuda, de vuelta, fíjense la sutileza, no es la ayuda social, porque en la Biblia podemos citar 1000 pasajes donde la Biblia nos habla que debemos ayudar a los pobres. El problema está que ese no es el propósito de la iglesia. Y Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 3. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia está para proclamar la verdad. Pero es sutil, hermanos, es sutil. Toman una ramificación del evangelio, que puede ser ayudar a los pobres y llevar el evangelio, y lo hacen el propósito de la iglesia. El problema del carismatismo no es tanto si hay dones vigentes o no. No es tanto si el don de lenguas, el don de milagros está vigente o no. El gran problema es que reemplazaron el evangelio por las experiencias. Y vos vas a una iglesia y te hablan de los milagros y de la sanidad y de hablar en lenguas pero nunca te dicen que estás muerto en tus delitos y pecados. Nunca te dicen que necesitas un salvador. Todo es un show. Ese es el gran problema, que no se predica el evangelio. ¿Cómo una persona que viene a la iglesia se va a salvar por hablar en lenguas? ¿Cómo se va a salvar del infierno por medio de que se le vaya, no sé, su cáncer? ¿Cómo? No. La única manera es
arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en Jesús. Pero y claro, de vuelta a la sutileza, hablan de Jesús, claro, dicen cosas como en el nombre de Jesús, pero en el nombre de Jesús no es evangelio. Otras iglesias hablan de abrirle tu corazón a Jesús. ¿Tenés un problema? Abrile tu corazón a Jesús. Pero eso no es evangelio. Pablo no iba ahí proclamando abrile tu corazón a Jesús, sino decía, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Jesús iba proclamando, abrime tu corazón. No, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, de vuelta, esto es muy sutil, muy sutil. De manera sutil, las experiencias reemplazan el evangelio. De manera sutil ya no hablan de la cruz, no hablan del pecado, no hablan de la ira de Dios, sino abrirle tu corazón a Jesús. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado porque la falsa doctrina no viene a modo de tanque de guerra y aviones, sino como la Guerra Fría, a través de espías, de manera sutil. Cambiamos una cosa. Cuando a veces nosotros pensamos en la falsa doctrina, no es que se para alguien acá el domingo y predica, como predicó Santi hace un tiempo, Filipenses 2 de una manera preciosa, y al otro día viene otro y predica alcanza tus sueños. No pasa eso. Sino que a través de detalles que van minando. A veces yo me he preguntado, ves a pastores fieles que salen entre comillas, a defender ciertas cosas que yo a veces me pregunto, che, ¿tanto problema con esto? Un ejemplo de esto es el evangelio social. Che, ¿tanto problema con el evangelio social? Bueno, si quieres hacer ayuda social, déjalo, ¿qué problema hay? Pero vos ves que pastores fieles están ahí combatiendo por esto. Y vos decís, ¿pero tanto problema? Claro, porque ellos se dan cuenta. Se dan cuenta la raíz. El problema está en la ayuda social, eso es bueno. El problema está en cuando que estas personas que defienden eso están reemplazando el evangelio por la ayuda social. Y ahí está el problema. Hay personas que dicen que la Biblia tiene errores, pero solamente en detalles. En números, en lugares, en nombres. Y salen personas diciendo, no, la Biblia es inerrante, la Biblia no tiene errores. Pero claro, los que dicen que tiene errores no es que dicen que tienen grandes errores, pequeños errores. Y salen estas personas a defender, no, la Biblia es inerrante. Y vos decís, bueno, tanto problema, si cree que tiene, no sé, que en vez de 10.000 eran 11.000, ¿qué problema hay? Que si la Biblia se quedó con eso, ¿qué problema hay? Claro, hay un gran problema. Porque si la Biblia tiene un error, ¿cómo sé que no tiene más? Si la Biblia se equivocó en un nombre, ¿cómo sé que no se equivocó en decirme que Jesús es Dios? Es un problema. Entonces, pero fíjense cómo estos pastores fieles disciernen mucho. Y disciernen cuando hay cosas que parecen detalle, ni peleemos por esto. Pero se dan cuenta, no, esto no es un detalle. Si dejamos filtrar esto, se derrumba todo. Pero no solamente nos damos cuenta, no solamente identificamos a los falsos maestros por su doctrina, sino también los identificamos, todavía estamos dentro del primer punto, pero también por los resultados que produce esta falsa doctrina. Por los resultados, noten conmigo, ahí en el versículo 3. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, no solamente los identificamos por lo que se enseña, sino por lo que produce esa enseñanza. Pablo, en esta carta del apóstol Pablo, vincula mucho la piedad con la sana doctrina. Por ejemplo, acá habla de la doctrina que es conforme a la piedad. En capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo se refiere al evangelio de esta manera: el misterio de la piedad. Cuando habla de los diáconos, dice en capítulo 3, versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. De vuelta, la verdad y la piedad. Nosotros no podemos separar la piedad de la verdad. No se puede disociar. La falsa doctrina, de una u otra manera, no produce piedad. Pero como dice en otros lados, tiene apariencia de piedad. Y vos entrás a iglesias o hablas con personas que a veces disfrazan la piedad de legalismo. Entonces te dicen, no, yo no tengo tele en mi casa, no tengo televisión, porque yo soy piadoso. Mirar la televisión es pecado.
pero después te das cuenta que esta persona no lee la Biblia. No ora a Dios. Es el iracundo del barrio, va ahí peleando por todos lados, pero no tiene televisión en su casa. Entonces, aparenta piedad. Claro, vos decís, wow, qué piadoso, mirá, yo no puedo aguantar sin tele. Pero este hombre o esta mujer, mirá qué piadosa, no tiene tele. Pero es falsa piedad, porque no ama a Dios, no vive para glorificar a Dios. A veces una persona puede decir, no, yo el domingo no hago tal actividad porque guardo el día del Señor. ¿No? Y vos, wow, qué piedad. Pero esa persona, no sé, viene a la iglesia peleando con su esposa de manera continua, viene a la iglesia sin preparar su corazón, viene a la iglesia sin examinar la luz de la Biblia. Pero no importa eso, ¿no? Aparenta piedad. No, yo los domingos no juego al fútbol, porque guardo el día del Señor. Pero también viene, de vuelta, aparenta piedad, pero no produce piedad. Ahora también la falsa piedad viene en formato libertinaje, no solamente en formato legalista. Por ejemplo, acá no juzgamos el pecado. No. Somos muy amorosos. Dios es amor, claro, Dios es amor. ¿Cómo vamos a juzgar el pecado? No, hermano, por favor, vení, no importa cómo vivas, está todo bien, no importa, a Dios no le importa tu pecado, Dios te ama tanto, tanto, tanto. Bueno, eso es herejía. Eso es herejía. La Biblia dice, fieles son las heridas del que ama. Eso pasaba en Corinto. ¿Recuerdan? En capítulo 5 había un hombre que estaba con la mujer de su padre. Y Pablo le dice, vuestra jactancia no es buena. ¿Por qué jactancia? Porque se jactaban. Qué amorosos que somos. Mirá, este hombre es un pecador tremendo y nosotros lo amamos igual. Pablo dice, ¿qué están haciendo? Echen a ese perverso de vosotros. Aparenta piedad, pero no es piedad. No es piedad. La falsa doctrina, no produce piedad. No hay manera. Puede de vuelta aparentar piedad, pero no produce piedad. Y tal es así que una de las características de la falsa doctrina, o de lugares donde se predica falsa doctrina y de la cual nosotros tenemos que tener cuidado también, es que cuando vos entrás a la iglesia notás apatía espiritual. Nadie habla del Señor. Recuerdo una vez hablaba con un hermano que había salido de una iglesia así, y me decía, Mati, terminaba el culto, nadie hablaba del sermón, era como que pasó un tren, nada. O sea, a veces hablas de otra cosa, por supuesto, no estoy diciendo que sea pecado eso, pero nunca nadie comparte la Biblia, nunca están ahí sentados, escuchan, se la bancan ahí el tiempo de la predicación, termina nada. En la semana no se habla del Señor, no se comparten versículos, vos hablás y Dios no está en medio de las conversaciones. Claro, capaz vos, cuando estás en un lugar así o lo que sea, tal vez no se predica herejía abierta. De vuelta, abrirle tu corazón a Jesús. Dios es amor. Pero no puedes discernir, realmente no puedes decir, no, esto es un desastre. No puedes decir eso. Pero no discernís. Pero a veces no lo discernís por la enseñanza, tal vez no tenés tanto conocimiento, pero lo discernís por los resultados. Se nota cuando en una iglesia se predica la verdad, porque se ve en la vida de las personas. Hablan del Señor, les sale por los poros. De vuelta, no todos lo hacemos todo el tiempo. A veces, no sé, termina el partido, hablamos el mensaje y hablamos de fútbol. A veces, bueno, está bien, qué sé yo. Pero no es la norma, no es la norma. Una de las cosas que me encanta, y hoy viste en la iglesia de Carapachay, es que termina la reunión, hay bastantes personas, pero no sé de qué habla cada uno, imposible saberlo, pero sí a veces veo a alguien en el banco y me doy cuenta que están aconsejando a una persona. Y mirás para allá y 2 personas orando. Y a veces me ha pasado de terminar la predicación, terminar el culto, y la persona está al lado mío me empieza a hablar del mensaje. Me dije, che, Mati, qué lindo esto se predicó, ¿sabés que me di cuenta? Nace. Pero la falsa doctrina no produce piedad. Te das cuenta cuando estás en una iglesia sana, cuando estás predicando la palabra de Dios, porque las personas crecen en santidad. Tal vez no crecen como nosotros quisiésemos que crecieran, y tal vez nosotros tampoco crecemos como quisiéramos crecer, pero crecen. Vos ves la vida de la persona, no la semana pasada, hace un año atrás, 2, 3, 5, y lo ves donde está hoy, y ha crecido, ha cambiado, ha sido santificado. Te das cuenta cuando en una iglesia se predica la verdad, porque las personas crecen. Ahora, claro, en una iglesia sana hay problemas.
a una iglesia sana, los miembros pecan, porque seguimos siendo santificados. Pero hay piedad, hermanos, hay piedad. Así que, en primer lugar, identificamos a la falsa doctrina en primer lugar, identificamos a los falsos maestros porque enseñan una doctrina diferente que no produce piedad. Pero en segundo lugar, la segunda característica que vemos de los falsos maestros es que el falso maestro es orgulloso en base a su supuesto conocimiento. Es orgulloso en base a su supuesto conocimiento. Noten versículo 4 conmigo, por favor. Si alguno enseña una doctrina diferente, versículo 4, está envanecido y nada sabe. La palabra envanecido quiere decir ser extremadamente orgulloso, ser vanidoso. Un diccionario lo define de esta manera, un diccionario en griego lo define de esta manera. Ser o llegar a ser engañado sobre la realidad respecto a uno mismo, especialmente la propia inteligencia. O sea, está envanecido quiere decir que vos te engañás respecto a vos mismo. O sea, pensás que sos un fenómeno con nada que ver. Y esta es la característica de los falsos maestros. De vuelta, en capítulo 1, versículo 7 leemos, queriendo ser doctores de la ley. Esa es la característica de estos falsos maestros. Se creían unos capos. Siempre tienen la razón, siempre saben todo, siempre tienen la respuesta para todo. Una de las características que vemos en los falsos maestros es orgullo. Y algo lo cual parece piadoso, pero está lleno de orgullo, es esta frase: Dios me dijo, Dios me reveló. Esa frase está llena de orgullo. ¿Saben por qué? Porque esa frase transmite la única manera en la cual vos podés conocer a Dios es por medio de mí. Claro, es por medio de mí. Eso pasaba en el contexto de Primera de Juan. En Primera de Juan, donde Juan lucha contra un comienzo de lo que luego se conoce en el siglo II como el gnosticismo, lo que enseñaba el gnosticismo es que había personas dentro de la iglesia que tenían un conocimiento superior, que Dios les había revelado algo que nadie más sabía. Y todo a través eran hombres muy preparados, todo a través de filosofías. Son orgullosos. Cuando una persona te da a entender que vos no podés conocer a Dios si no es por medio de esa persona, te tiene que llamar la atención. Cuando te dicen, no, Dios me dijo tal cosa, Dios me reveló, para que si vos querés conocer la voluntad de Dios, tenés que venir a verme a mí. Si te transmiten eso, es un falso maestro. Es un falso maestro. Una de las doctrinas que defendieron los reformadores es lo que se conoce como la perspicuidad de las Escrituras o la claridad de las Escrituras. Lo que los reformadores enseñaron era, la Biblia es clara, hermanos, es clara. Y toda persona la puede entender, por eso la tradujeron. Por eso la tradujeron, porque sabía que si las personas tenían la Biblia en su casa, la iban a entender. Nosotros necesitamos pastores, necesitamos maestros, Efesios 4, para que nos enseñen la Biblia. Dios regaló en su gracia pastores maestros que nos ayudan a profundizar en las Escrituras, pero hermano, vos podés entender la Biblia en tu casa. Si vos sos un creyente y tenés al Espíritu Santo morando dentro tuyo, vos podés leer la Biblia, aunque no leas ni griego ni hebreo, podés leer la Biblia en tu casa y entenderla. Porque la Biblia es clara, las Escrituras son suficientes. No necesitas ir al gurú de turno, no necesitas eso. ¿Necesitas consejo? Por supuesto que sí. ¿Necesitas consejo de personas más preparadas que vos, que tal vez pueden escudriñar la Escritura de una manera distinta? Claro que sí. Pero podés entender la Biblia por vos mismo. Pero estas personas son orgullosos, dice Pablo. Son orgullosos, se creen unos capos. Pero noten la paradoja, lo absurdo de esto. Están envanecidos, dice Pablo. O sea, se creen unos capos, pero nada saben. Parece que tiene una elocuencia, vos los escuchás hablar, no sé si lo has hecho, pero escuchás hablar a algunos falsos maestros, que son claramente falsos maestros, y tienen una parla, tienen
un carisma, tiene una manera de levantar la voz, bajarla, realmente te deja plasmado. Y le rebuscan y le dan vueltas, pero Pablo dice, te das cuenta que no saben nada. Vos agarrás la Biblia y decís, ¿y dónde está en la Biblia esto que me está diciendo? ¿Dónde está? En ningún lado. No saben nada. Dice Pablo, noten, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. La palabra delira, ahí delira acerca de cuestiones necias, quiere decir está enfermo. Eso quiere decir literalmente. Está enfermo. Algunas traducciones, la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Tiene un interés morboso. Claro, esto está hecho así a propósito. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas personas están enfermas. Están enfermas. Discuten sin sentido. Dice ahí, contiendas de palabras. Hay personas que realmente, a veces la falsa doctrina, no solamente, o este orgullo no solamente viene a través del Dios me dijo, a veces viene en formato reformado. Porque el griego y el hebreo, y a veces hablamos tanto del griego y el hebreo, que transmitimos a las personas que vos no podés entender la Biblia en tu casa. Para entender la Biblia necesitabas mi conocimiento de idiomas originales. No, es un error. Los traductores son eruditos. Y la Biblia, las traducciones que tenemos son fieles. Vos podés entender la Biblia en tu casa. Y a veces hay personas que te dicen, no, porque la palabra en el griego, y cuando vos lees el contexto decís, ¿pero qué tiene que ver esto en el contexto? No encaja. Yo no sé qué significaba en el griego clásico esto, pero no encaja. Pero de vuelta, discuten sobre cosas sin sentido. Te das cuenta que una persona es un falso maestro porque pelea, le gusta pelear, pero no por la verdad. De vuelta, ahí está la sutileza. Pedro, no me acuerdo si Pedro o Pablo, dice que debemos Judas, creo que es, Judas 3, contender ardientemente por la fe. Claro, pero estas personas no pelean por el Evangelio. Pelean por cosas sin sentido. Pelean por la predestinación, pelean por los dones, pelean por el nuevo nacimiento. Si es primero el nuevo nacimiento o después el arrepentimiento. O el arrepentimiento, ¿cómo es? ¿Primero creo y después me arrepiento? ¿O primero me arrepiento y después creo? ¿Cómo es? Y hay horas debatiendo. ¿Y qué sentido tiene discutir sobre esto? Cree y arrepentite. No sé qué viene primero. Cree y arrepentite. O arrepentite y cree. Como vos quieras. Pero de vuelta, pelean por cosas sin sentido. Alguien ha escrito cómo peleaban los judíos en ese tiempo. Yo se los leo. Hablando del día de reposo. ¿Recuerdan? Antiguo Testamento debían guardar el día de reposo. Y noten cómo debatían. ¿Es permisible en el día de reposo tirar la semilla de los dátiles? Claro, vos no podías trabajar, por lo tanto no podías sembrar. Pero si estás comiendo una fruta, ¿qué hago? ¿La tiro al piso? ¿Y si germina esa fruta? ¿Estuviste trabajando el sábado? Respuesta. La semilla de dátiles que tiene adherida carne de la fruta pueden ser arrojadas. Las otras semillas no se deben tirar. Entonces surgía otra pregunta. Si es permitido tirarlas, estas que tienen carne, ¿dónde y cómo deben ser tiradas? Y una respuesta podría ser, deben ser tiradas afuera. A lo que otro decía, no. Deben ser tirados debajo de la cama. Otro podría decir, y otra persona decía, la persona que en el día de reposo se enfrenta al problema de qué hacer con la semilla de dátiles, debe volver el rostro hacia la parte posterior de la cama y tirarla con la lengua. Imagínense, hermanos. Pero debatían por horas. Lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuánto podías llevar tu cama, tus cosas en el día de reposo? Ciertos metros, no más, porque si no ya era considerado trabajo. Y así debatían, sin sentido. Pero hoy en día pasa lo mismo, hermanos. Hoy en día pasa lo mismo. ¿Sos supralapsariano o infralapsariano? ¿El decreto de la elección fue antes o después de la caída? ¿Debemos usar pollera? ¿Las mujeres deben usar pollera o pueden medir pantalones? ¿Hay que usar mantilla o no? ¿La cena? ¿La tomamos todos los domingos o una vez al mes? ¿O cada 15 días? ¿Cómo debo criar a mi hijo? ¿Me tengo que vacunar o no me tengo que vacunar? Horas discutiendo sobre esto. Horas. ¿Qué sentido tiene? ¿Querés vacunarte, hermano? Hacelo con libertad. ¿No querés hacerlo? No lo hagas. Nadie se va a salvar del infierno por vacunarse o dejar de vacunarse.
haz lo que quieras, ¿no? Está todo bien. Pero de vuelta, miren la sutileza. Lo vestimos de piedad. No, porque si vos no te vacunás, no estás cuidando al prójimo. ¿Y dónde está el amor al prójimo? A todos le encontramos argumentos. ¿Dónde está? No, porque si vos criás a tu hijo de esta manera, lo vas a, no sé qué, a mandar al infierno. Y claro, a todos le encontramos argumentos piadosos. Pero no tiene sentido. No tiene sentido. Y noten que de estas cuestiones, estas peleas sin sentido, dice Pablo, el resultado de esto, noten, nacen, ahí versículo 4, de las cuales, o sea, de estas peleas sin sentido sobre detalles, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Noten lo que causa la falsa doctrina. Claro, envidias. ¿Por qué? Imagínate, estás discutiendo acaloradamente por si hay que vacunarse o no hay que vacunarse. Y discutís y te vas peleado con esta persona. Claro, Ale empezás a tener bronca. Y empezás a tener envidia de esa persona. Porque no está de acuerdo con vos en la vacuna. O no está de acuerdo con vos en cuanto a la elección. O no está de acuerdo con vos en cuanto al milenio. O no está de acuerdo con vos por temas secundarios. Y vos discutiste acaloradamente con esta persona. Ahora nace envidia. Empezás a tenerle envidia. Te hablan bien de esa persona y tu corazón, tal vez decís algo, tal vez no, pero se enciende un fuego cuando te hablan bien de esa persona. Ves a ese hermano que progresa y te agarra una bronca. Pleitos. Claro, están todos peleados. Entras a la iglesia todo el tiempo, todo es una pelea. ¿Qué traducción hay que usar de la Biblia? ¿Valera? ¿Américas? ¿Qué usamos acá? ¿NBI? Y pelean. Y claro, toda la falsa doctrina, porque de vuelta es el orgullo. La falsa doctrina, vemos, se trata de gente orgullosa. La gente orgullosa reproduce en sí mismo su carácter. Gente orgullosa. Entonces esta gente orgullosa pelea por detalles. Dice acá que produce blasfemias. Blasfemias no hace referencia por el contexto a decir algo malo contra Dios, sino a decir algo malo unos de otros. Entras a una iglesia y todos hablan mal de todos. No, este es un chanta. No, este es un tal cosa, este es tal otro. No, la iglesia, entra una persona en la iglesia y lo primero que se le hace es hablarle mal de otra persona. Vas a comer en la casa de alguien y lo primero que hace es hablarte mal de otro hermano. Dice también que produce malas sospechas. Esto es terrible. Malas sospechas. En una iglesia donde no se predica la palabra, todos dudan de todos. Todos dudan de todos. Nadie le abre su corazón a nadie, porque tal vez lo traiciona. Hay una especie de legalismo muchas veces. Nadie peca, todos somos santos, todos tenemos el matrimonio perfecto, todos tenemos los hijos perfectos, nadie lucha con su pecado, todos leemos la Biblia contento todos los días. Y claro, cuando ese es el clima que se respira en la iglesia, empiezan a sospechar de los demás. Sospechás. O a veces estas peleas producen que vos dudes de tu hermano. ¿Piadoso o no es piadoso? Una de yo por lo menos las características que he visto, personas que salen de iglesias falsas, donde no se predica la palabra, casi siempre lo he visto mucho en Carapaché esto, se sientan atrás de todos así, todos los domingos, con la Biblia así, bien enojados, y claro, porque dudan de lo que se predica, todo el tiempo. Porque claro, es horrible, te sentás en la iglesia y tenés que estar... La Biblia nos manda, voy a hacer una clase, la Biblia nos manda a examinar lo que se predica. Primera de Tesalonicenses 5:17, Hechos 17, se nos manda a examinar. Pero eso no quiere decir que estás dudando ahí todo el tiempo del que predica. A ver, como que estás todo el tiempo pensando que en algún momento te va a meter el perro. Esa es la idea. A ver en dónde me miente. Eso es horrible. Pero eso produce la falsa doctrina. Y estás ahí, a ver qué dijo, dijo que era un presente, pero esto es un aoristo en griego. Este me quiere engañar. Dijo que esta palabra significaba tal cosa, pero en realidad este diccionario dice que significa otra cosa. Este me está mintiendo. No, capaz se equivocó, como todos nos equivocamos. Pero claro, eso produce la falsa doctrina. Y es precioso, yo también lo he visto eso. Personas que están ahí con cara de malos que no sabes si salvarlo porque no sabes si te va a pegar. Y luego de meses están en la iglesia, se sientan a escuchar la Biblia con una tranquilidad. Y eso es hermoso. Hablábamos con Tato en un viaje hace poquito. Precioso cuando podés invitar a alguien a la iglesia, escuchar lo que va la palabra de Dios. El hombre que va a predicar sea quien sea que predique, va a predicar la palabra de Dios. No importa quién, no es que cuando predica bien, cuando predica es un desastre. No importa. Nos sentamos en la iglesia a escuchar la palabra de Dios, porque predique quien predique,
esta iglesia tiene un alto estándar de la palabra de Dios, y el que predica va a enseñar la Biblia, no importa quién es, no importa el nombre, no importa. Pero invitás a alguien con libertad. Pero eso no produce la falsa doctrina. Noten de vuelta, disputas necias, pelean por cosas sin sentidos. El aroma que se respira es, este está peleado con aquel está peleado con el otro, aquel duda del otro. Y noten cómo son estos hombres, dice, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. De vuelta, estos hombres, noten cómo lo describe, corruptos de entendimiento, no entienden. Claro, vos, de vuelta, cuando vemos a un falso maestro, a veces dice Jesús, a veces dice la cruz, a veces dice abrirle tu corazón a Jesús, a veces dice Jesús puede solucionar tus problemas, y eso nos confunde un poco. A veces hablas con personas que no son creyentes, pero van por años a iglesias que no son sanas, y vos hablás de ciertos temas y saben el rol de la esposa, saben el rol del esposo, saben que no hay que decir malas palabras, saben quién es Jesús, saben de la resurrección, saben, y claro, te confunde, pero cuando vos le preguntás, ¿cómo una persona puede ser reconciliada con Dios? No sabe. Te hablan de lenguas, te hablan de milagros, te hablan de profecías, pero cuando me preguntás cómo una persona puede escapar del infierno, ¿cómo es que un pecador que está bajo la ira de Dios, el cual merece el infierno, cómo es que ahora puede ser reconciliado con Dios? ¿Cómo es eso? No saben. Están privados de la verdad, no porque alguien los privó, sino por su orgullo. Y realmente, seguro te ha pasado, estoy seguro, que cuesta mucho hablar con personas que van a esas iglesias. Cuesta un montón. Porque tienen tanta confusión y tenés que ir como un cirujano que tiene que sacar una piecita y ver, no sé, o alguien que arregle algo. Yo no sirvo para arreglar cosas, espero que esta ilustración funcione. Pero cuando tenés que arreglar algo y si tenés algo roto y es la placa, bueno, la cambiás. Pero cuando está roto, cuando se escucha abajo. ¿Y por qué se escucha abajo? Entonces probás y ves y sacas un cablecito y pones otro. Claro, es muy difícil, mucho más difícil que alguien que, cambié la placa, compré uno nuevo. Y eso es lo que pasa. Claro, tienen tanto, saben quién es Jesús. Saben que es Dios, saben que murió, saben que resucitó, saben que hay que creer, pero no entienden mucho qué es eso de creer. Y es muy difícil. Pero eso es lo que produce la falsa doctrina. Y no tengo otra característica de estas personas, no solamente están privados de la verdad, o sea, aunque entienden ciertas cosas, no solamente no entienden el Evangelio, sino que dice, toman la piedad como fuente de ganancia. Todos lo hemos visto eso. Personas que dicen que Dios te va a multiplicar si vos le das. Yo una vez hablé con alguien que había sido pastor en una iglesia así, y el Señor lo salvó y salió. Yo decía, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo es que...? Porque es obvio que le sacan plata a la gente. ¿Cómo es que la gente da su dinero? ¿Cómo hacen? Y él me explicó, me dijo, es que Mati, es como el casino, dice. Es como el casino. Claro, la gente va a apostar. En vez de un número le apuesta a Dios. Entonces, claro, le apuesta y le va mal. Es que fue tu fe. Pero claro, de todos los que dan su dinero, a algunos les sale la lotería. A algunos le va bien. Y a ese que le va bien, lo traen acá, le ponen luz, se cuenta su testimonio, va por todas las iglesias. Claro, es como el casino. La gente va a apostar. Por decir, claro, ¿por qué la gente apuesta su dinero? Es absurdo. ¿Por qué te apostás tu sueldo? Y si lo perdés, pues no importa, porque piensan que le puede salir el número. Bueno, a algunos pasa lo mismo. Apuestan con Dios. Y estos falsos maestros usan eso para sacarle su dinero a la gente. Y concluye, terminando, Pablo, en el versículo 5, dice, apártate de los tales. Bueno, si tenés Américas, las Biblias Américas, dice ahí que algunos manuscritos no tienen esta frase, pero no es un problema, porque esta expresión apártate de los tales, Pablo también la dice en 2 Timoteo 3:5, Pablo dice que tendrán apariencia de piedad, los falsos maestros, pero negarán la eficacia de ello, le dice Pablo a Timoteo, a estos evita. Lo mismo que acá, apártate de los tales. En Romanos 16:17 Pablo dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y noten, y que os apartéis de ellos. Por supuesto, nosotros
si tenemos la posibilidad de hablar con una persona que es un falso maestro, debemos predicar el Evangelio, no debemos odiarlos. Pablo dice en 2 Timoteo 2:25 que debemos corregirlos con mansedumbre, no peleando, con mansedumbre, porque quizás Dios les conceda arrepentimiento. Claro, no odiamos a los falsos maestros. Si tenemos la posibilidad con uno, le decimos, por favor, arrepentí. Lo que vos estás haciendo está mal. Sos un falso maestro. Dios te manda que te arrepientas. Si vos hoy te arrepentís de tus pecados y crees en Jesús, Dios te regala la vida eterna. Por favor, arrepentite. Claro, no son nuestros enemigos. Pero hay un balance en la Escritura. Hay un balance. Por eso Pablo dice acá, apártate de los tales. A estos evita. No los vayas a buscar. No los vayas a buscar. De vuelta, estamos pensando en que Timoteo está en Éfeso y los falsos maestros están dentro de Éfeso. No te enganches con ellos. A veces nosotros pensamos, bueno, me voy a enganchar a una discusión con un falso maestro y si le gano la discusión, se va a convertir. No. Porque no es un problema de intelecto, es un problema de corazón. No te enganches. Si realmente vos ves que la persona, este falso maestro, está empezando a tener luz y de vuelta, hemos conocido pastores que han salido de esta manera. Hace poco me contaron de una mujer que era pastora y se dio cuenta, el Señor la salvó, se dio cuenta que estaba mal. Lo dejó. Hay casos así, precioso. Y si tienes la posibilidad de hablar con uno y predicarle, hacelo. Pero no te enganches, no los vayas a buscar. En esta iglesia no vamos a hacer asociaciones con personas que no predican el Evangelio, con falsos maestros, porque a ver si les podemos predicar el Evangelio. Así a veces dicen esto, ¿no? Esta iglesia no predica el Evangelio, pero unámonos y vayamos a una actividad evangelística, así cuando nosotros le predicamos a otro, esta persona está escuchando. No. Lo que va a pasar es que vos te vas a terminar desviando de la verdad. O nosotros nos vamos a terminar desviando de la verdad. Así que, ¿qué debemos hacer con estas personas? Bueno, si tenemos la posibilidad, predicamos, oramos por ellos, pero no nos enganchemos. Tened mucho cuidado si vos vas a una iglesia totalmente apóstata para predicar el Evangelio. No. Hacelo en el barrio, andá a visitar a esa persona y predicale, pero no vayas a esas iglesias y te sientes a escuchar sus mensajes, porque la falsa doctrina corrompe. Vos pensás que la tenés clarísima, que tenés todos los conceptos súper claros, tenés un evangelio súper sólido, pero te sentás domingo tras domingo a escuchar falsa doctrina, en algún momento te van a engañar. Y para cerrar, si vos no entendés el evangelio, no sé, tal vez vos has estado en estas iglesias, o tal vez no, pero déjame decirte que la Biblia es muy clara esto. Y esto es lo que predicamos acá, y esto es lo que la Biblia enseña, que sos un pecador, una pecadora, y que por tus pecados mereces el infierno. Eso es lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que nosotros queremos que creas, si vos no sos un creyente. Que por tu pecado mereces el infierno, que no está todo bien con Dios, que la ira de Dios está sobre vos, según Juan capítulo 3, pero que si vos hoy te arrepentís de tus pecados, si crees en Jesús, si crees que Él es Dios, que en la cruz estaba muriendo en tu lugar y que resucitó al tercer día, y vos le pedís que te salve, Él te regala la vida eterna. Si vos estás acá, no pienses que podés ser reconciliado por Dios viniendo a esta iglesia. No pienses que podés ser reconciliado con Dios teniendo amigos creyentes. No pienses que podés ser reconciliado con Dios ofrendando o leyendo tu Biblia. No. La única manera es por medio de Cristo, lo que le hizo en la cruz. Por eso, si vos no sos un creyente, mi oración y mi ruego y mi exhortación a la luz de la Biblia es que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe solo en Jesús. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por haber levantado una iglesia en tu bondad, en tu fidelidad, en tu misericordia, donde se trata de predicar la palabra con mayor precisión, con mayor fidelidad. Te queremos, Señor, rogar que tú nos guardes de los falsos maestros. En lo personal, Señor, te pido por mi vida, tú me guardes de volverme un falso maestro. Tú me guardes, Señor, algún momento de negociar tu palabra, transgredirla, cambiarla. Y por cada persona que predica en este lugar, por cada líder, que tú le guardes, Señor, de negociar tu palabra. Te pido, Señor, que tú levantes más pastores en este lugar, más hombres fieles que tracen tu palabra con claridad. Te ruego por mis hermanos y mis hermanas, Señor, que tú les guardes de la falsa doctrina, tú les ayudes a estar velando, Señor, de que alguno de ellos se vuelva un falso maestro o una falsa maestra, Señor. Por favor, Padre, guárdanos. Tantas iglesias han sido destruidas
por falsa doctrina, guárdanos que sea nuestro caso, Dios. Ayúdanos, por favor, a permanecer fiel hasta que tú vengas. Por favor. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Josué.